Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 7 de julio, 11 del mes de Tamuz en el calendario hebreo, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Llevamos 640 días de guerra, un año y 9 meses exactamente, y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu llegó esta mañana a Washington, a la mañana temprano, hora de Israel, y dentro de unas horas se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas decisivas para todos, pero muy especialmente para las familias de los secuestrados. Vamos a comenzar la semana y nuestro encuentro de hoy con un par de noticias que no están en los diarios. Israel llevó a cabo extensos ataques contra objetivos de los hutíes, la milicia respaldada y financiada por Irán en Yemen, durante esta noche, poco después de emitir órdenes de evacuación en varias zonas de ese país. Allí está, esta imagen es precisamente de esa orden de evacuación del ejército israelí a la población civil en Yemen. Tzal confirmó que llevó a cabo durante la noche una serie de ataques aéreos realizados por unos 20 aviones de combate y que apuntaron a objetivos hutíes, especialmente los puertos de Hodeida, Ras Isa y Salif y la central eléctrica de Ras Hatif, que da servicios al gobierno de los hutíes. Los ataques aéreos esta vez también impactaron el buque Galaxy Leader, que se hizo famoso porque fue secuestrado por los hutíes en noviembre de 2023 y lo estaban utilizando para vigilancia marítima y planificación operativa. ¿Qué quiere decir esto? En Tzal explicaron que los hutíes instalaron un sistema de radar en ese buque y lo estaban utilizando para rastrear embarcaciones en el espacio marítimo internacional para poder atacarlas. Según el ejército, todos los objetivos atacados y alcanzados en esta ofensiva nocturna eran utilizados por el régimen hutí, respaldado por Irán, para transferir armas y llevar a cabo actividades terroristas contra Israel y contra el comercio marítimo internacional. También explicaron que estos ataques se produjeron en respuesta a los repetidos lanzamientos de misiles y drones hutíes contra territorio y contra la población israelí, y destacaron el uso continuo por parte de este grupo de infraestructura civil en Yemen con fines militares y terroristas. Y aquí vemos imágenes difundidas por el portavoz de Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre los preparativos antes de la partida de los aviones hacia Yemen, y allí están saliendo. Unas horas después, cerca de las 4 de la madrugada hora de Israel, unas horas después de estos ataques israelíes, los hutíes dispararon 2 misiles balísticos contra Israel. Hubo un aviso previo de 8 minutos antes de que sonaran las sirenas que se activaron en varias zonas de Jerusalén y en el área del Mar Muerto. No se reportaron impactos, ni heridos, ni por supuesto víctimas. Anoche también hubo un disparo desde la Franja de Gaza, un proyectil de mortero lanzado desde el sur de la Franja de Gaza cayó dentro del kibutz Nirim, cerca de la frontera. Un habitante del kibutz contó en Radio Galei Tzal que el mortero cayó dentro del barrio de los jóvenes, como se conoce, que está vacío porque lo están reconstruyendo y reparando por los daños todavía que sufrió el 7 de octubre de 2023. La mayoría de los residentes del kibutz todavía no regresaron, fueron evacuados después del 7 de octubre, cuando comenzó la guerra.
pero así algunos de ellos volvieron a sus casas, los que pueden hacerlo, porque habían sido evacuados mayoritariamente a Beersheba, y durante la guerra entre Israel e Irán, la guerra de los 12 días, llegaron a la conclusión de que era más peligroso quedarse en Beersheba que volver al kibutz, porque esa ciudad fue, como sabemos, blanco de varios ataques de los iraníes. Y este proyectil es otro recordatorio de las capacidades que todavía le quedan a Hamás, a pesar de todo, y del hecho de que sigue apuntando en forma directa e intencional a la población civil en Israel. Pero todas las primeras planas de los diarios de hoy destacan, por supuesto, el viaje del primer ministro a Estados Unidos y los posibles anuncios que puedan llegar desde Washington. La imagen del primer ministro y su esposa en la tarde de ayer encabeza la primera plana de Maariv de hoy, cuando abordaron el avión oficial Alas de Sion, y el titular es Entre Washington y Doha. En la bajada, el diario explica que Netanyahu y Trump van a hablar también sobre el programa nuclear de Irán y las posibilidades de ampliar los acuerdos de Abraham. Pero el tema central sigue siendo Gaza, y el diario Maariv señala que al mismo tiempo que el primer ministro partió hacia Washington, la delegación negociadora israelí viajó a Doha para tratar de cerrar los detalles finales de un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes. El diario cita funcionarios estadounidenses de alto rango, abro comillas: Trump espera poder acordar con Netanyahu las condiciones para terminar la guerra, incluyendo el día después en la Franja de Gaza. Esto está escrito entre comillas, o sea, ¿qué va a pasar después de la guerra en la Franja de Gaza? Y sobre todo, ¿quién va a gobernar allí? Vemos ahora el diario Yediot Aharonot, que trae la misma imagen y el titular Esperanza en el aire. Ese es el clima, diría yo, que se vive en Israel. Esperanza mezclada con miedo a tener esperanza, para no volver a decepcionarnos, porque una vez más nos dicen estamos más cerca que nunca antes de lograr un acuerdo, y esto especialmente con respecto a las familias de los secuestrados, ese miedo a volver a ilusionarse. Esta noche en la Casa Blanca, dice el diario, un encuentro crucial entre Netanyahu y Trump, en el que tratarán sobre el futuro de los rehenes. Y por supuesto, durante toda la semana, el primer ministro Netanyahu mantendrá reuniones con los funcionarios de más alto rango en la Casa Blanca, el vicepresidente, miembros del Congreso, el secretario de Defensa y otros altos mandos en el Pentágono, y también, por supuesto, un encuentro con la comunidad judía local. Hoy, a la 1 de la madrugada, hora de Israel, el primer ministro se reunirá con Trump, así está previsto. Será una cena de trabajo sin cobertura de prensa. Este hecho, o sea, sin esas conferencias de prensa que parecen improvisadas, antes, después, la cobertura de cómo entran, cómo se sientan, todo eso en principio no va a estar, y esto fue interpretado por los medios aquí en Israel como una señal de que Trump quiere cerrar todos los detalles sobre los temas de los que conversará con Netanyahu, especialmente el acuerdo con Hamás y la cuestión de Irán y cómo seguir adelante después del ataque conjunto contra las instalaciones nucleares. Puede ser que todo esto se cambie en las próximas horas, que haya alguna improvisación, y también se baraja la posibilidad de que, si hay avances en las negociaciones en Doha, en Qatar, Trump y Netanyahu vuelvan a reunirse esta semana para anunciar finalmente el cese de fuego entre Israel y Hamás. Anoche, antes de subir al avión, el primer ministro Netanyahu habló sobre sus objetivos. En primer lugar,
la liberación de los secuestrados, lograr un acuerdo en nuestros términos, bajo nuestras condiciones con Hamás, dijo, y para ello, según contó, envió a la delegación negociadora a Qatar con instrucciones claras. Netanyahu también dijo que piensa que la conversación con Trump puede ayudar a llegar al resultado deseado, o sea, la liberación de los rehenes. Vamos a verlo. נשארו 20 חטופים חיים, 30 חללים. אנחנו נחושים להחזיר את כולם, ואנחנו נחושים גם להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. זה אומר שאנחנו לא נרשה מצב שיהיו עוד חטיפות. Estoy decidido, estamos decididos a traerlos de vuelta a todos. También estamos decididos a garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Esto significa que no permitiremos una situación en la que haya más secuestros, más asesinatos, más invasiones. Significa una cosa: la eliminación de la capacidad militar y gubernamental de Hamás. Hamás no estará allí. Estoy comprometido con las 3 misiones juntas, dijo Netanyahu: la liberación y el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como fallecidos, la eliminación de la capacidad de Hamás, retirándolos de allí, y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. El primer día de las negociaciones en Doha finalizó sin ningún avance y las conversaciones continúan hoy. Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó esta mañana que en las reuniones del gabinete de gobierno con Tzahal, el ejército israelí, en los últimos días, los altos mandos de las fuerzas de seguridad aseguraron que en este momento los objetivos de la guerra establecidos por el gobierno chocan. No se pueden cumplir al mismo tiempo, o sea, no se puede cumplir los dos objetivos a la vez. En Tzahal dicen que primero hay que liberar a los secuestrados y entonces continuar la ofensiva para terminar con Hamás. El comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir, presentó ante el gabinete varias alternativas sobre cómo seguir adelante con la guerra en Gaza, que van desde el acuerdo para liberar a los rehenes, hasta la toma completa de todo el territorio de la Franja de Gaza. Para el ejército, la mejor opción, como decía, es llegar primero a un acuerdo y traer a los rehenes a casa, sacarlos de la zona de combate, lo cual, por supuesto, les daría la libertad, les devolvería la libertad y la vida a los rehenes que todavía sobreviven, y también le daría al ejército israelí libertad de acción en el territorio en la Franja de Gaza. Como decía, el tema Gaza no es el único que el primer ministro Netanyahu tratará esta noche con el presidente Trump, y también a esto se refirió en su declaración poco antes de iniciar el viaje oficial. וההזדמנות היא להרחיב את מעגל השלום הרבה מעבר למה שיכולנו לדמיין קודם לכן. אנחנו כבר שינינו את פני המזרח התיכון לבלי הכר. Esta es una oportunidad para expandir el círculo de paz mucho más allá de lo que pudimos haber imaginado. Ya hemos transformado Medio Oriente de forma irreconocible y tenemos la oportunidad y la capacidad de cambiarlo aún más y traer un gran futuro al Estado de Israel, al pueblo de Israel y a toda la región. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo de cara a su encuentro con Netanyahu. Creo que estamos cerca de un acuerdo sobre Gaza. Podríamos tenerlo esta semana. Creo que hay buenas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo con Hamás durante la semana que viene, en lo que respecta a varios rehenes. Ya saben, hemos sacado a muchos, pero en cuanto a los rehenes restantes, muchos saldrán. Creemos que lo lograremos esta semana. Estamos trabajando en muchas cosas con Israel. Una de ellas probablemente sea un acuerdo permanente con Irán. Tienen que renunciar a todo lo que ustedes ya conocen, o sea, el programa nuclear. El ataque resultó, según todas las comisiones de energía atómica,
una destrucción total. El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Trump volvió a decir que esto se lo confirmaron los pilotos que llevaron a cabo el ataque, que estuvieron increíbles, dicho esto entre comillas, porque así lo dijo Trump, y saben más que nadie. Ellos dijeron que cada bomba dio en el blanco con precisión y que los iraníes tendrían que empezar de nuevo en otro lugar, quiso decir si quisieran retomar el programa nuclear. En este caso, dijo Trump, como saben, la palabra que usé fue la correcta, destrucción total. A propósito de Irán, veamos ahora un artículo que publica hoy el diario Yediot Aharonot. Aquí está. Nos cuenta un aspecto del que todavía no habíamos hablado sobre lo que sucedió el 13 de junio pasado, cuando Israel atacó por sorpresa las instalaciones nucleares de Irán. El subjefe de Estado Mayor, Mayor General Tamir Yadai y otros generales de reserva y tenientes generales estaban en un lugar secreto y de máxima protección, pero lejos, separados del comandante en jefe del ejército, el comandante de la Fuerza Aérea, los jefes de inteligencia militar y comando estratégico y de otros generales oficiales de muy alto rango. El grupo de vicejefes recibió entrenamiento y conocía los planes de combate completos contra Irán. Todo el plan ya lo tenían también ellos estudiado. Y esto se llamó Estado Mayor en las sombras. Y es una estructura de mando alternativa que se activó por primera vez, se utilizó por primera vez durante la guerra con Irán. ¿Por qué? Para garantizar que la operación israelí, la ofensiva israelí pudiera continuar sin inconvenientes, incluso en caso de un ataque físico contra el comandante en jefe de Tzal y los generales de mayor rango en el ejército. El Estado Mayor en las sombras se preparó con antelación para una posible respuesta militar iraní, porque recordemos que la operación, que se llamó Am-Kelavi, comenzó con la eliminación selectiva del comandante en jefe del ejército iraní, el jefe de la dirección de inteligencia, el comandante de la Fuerza Aérea y varios funcionarios de alto rango más. Y esto dio lugar a evaluaciones, nos dice Yediot, que indicaban que Irán intentaría atacar al alto mando israelí en respuesta a ese ataque. De hecho, hubo intentos de atacar la Kiria en Tel Aviv, que es una base del ejército y el lugar donde se encuentra el Ministerio de Defensa, en pleno centro de Tel Aviv. Hubo intentos de atacar ese lugar con misiles de precisión y drones, y hubo al menos 2 impactos de misiles en esa zona. Por supuesto que no sabemos dónde estaban esos integrantes del Estado Mayor secreto o alternativo o paralelo, pero sí se dio a conocer que también estuvieron desconectados de los sistemas de comunicación habituales para evitar infiltraciones. Esta comandancia número 2 o alternativa fue diseñada para entrar en funcionamiento únicamente en caso de pérdida completa total del mando, algo que no sucedió, pero, dice Yediot Aharonot, estos preparativos ponen de relieve la complejidad y la gravedad que tuvo la guerra de los 12 días. Seguimos adelante de Irán al Líbano, porque el enviado estadounidense a Siria y el Líbano, Thomas Barak, tiene previsto llegar hoy a Beirut. El mes pasado, durante la guerra entre Israel e Irán, el enviado estadounidense estuvo en Beirut y presentó al gobierno una propuesta que incluye, entre otros temas, el desarme de Hezbollah. En los últimos días, a medida que se acercaba esta visita, medios y redes libaneses y árabes comenzaron a publicar distintas versiones, tanto de la propuesta
presentada por Estados Unidos como de la eventual respuesta del Líbano. Por ejemplo, la agencia de noticias libanesa News Now publicó los puntos principales del documento sobre el desarme de Hezbollah. El informe está basado en fuentes políticas y diplomáticas y señala que los estadounidenses hablan de un desarme gradual de la organización chiita, especialmente de misiles balísticos y helicópteros de ataque, y según el documento, las armas ligeras y medianas son un asunto interno libanés. Los medios árabes publicaron informes contradictorios sobre en qué medida el Líbano, o sea, el gobierno libanés, ya está listo para darle una respuesta a Estados Unidos, que, según dijeron, la presentaron ya a Hezbollah para su consideración antes de hacérsela saber al enviado estadounidense. La respuesta de Hezbollah no es, por supuesto, un gran misterio. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, allí lo vemos, dijo este fin de semana que no habrá desarme antes de que Israel se retire del sur del Líbano y detenga sus ataques aéreos. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters informó que Hezbollah comenzó a evaluar la posibilidad de, abro comillas, reducir su papel como movimiento armado, va de nuevo, reducir su papel como movimiento armado sin desarmarse por completo. Será importante ver qué respuesta oficial dará el Líbano, pero más importante todavía si la cumplirán en los hechos, en el terreno, si alguien de una vez por todas en el Líbano logrará desarmar a Hezbollah, al menos parcialmente, como para empezar. Y por segunda vez en una semana, las fuerzas de defensa de Israel informaron que capturaron una célula terrorista que operaba al servicio de la Guardia Revolucionaria de Irán durante una redada nocturna en el sur de Siria. Reservistas de la Brigada Alexandroni y de la Dirección de Inteligencia Militar operaron durante la noche para detener a esta célula en la zona de Tel al-Qudna, cerca de la frontera y de un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel, allí en la franja sur de Siria. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.